Muy buenas tardes a todos y a todas que nos acompañan en esta tarde, en esta transmisión. Una más de la serie de charlas que tenemos a través del planetario de Cozumel, pero también a través de los planetarios, planetarios hermanos de este estado de Quintana Roo, que juntos formamos la red de planetarios de Quintana Roo, formada por los planetarios de Cancún, de Playa del Carmen, nosotros aquí desde Cozumel y el planetario de Chetumal. Juntos formamos la red de planetarios y pues estamos pues muy contentos de poder tener el día de hoy una charla más, pero además con el doctor Juan Martínez, que es un excelente investigador y además un gran divulgador. Y vamos a tener una charla, pues yo creo que bastante amena. No sé si puedes abrir por ahí el micrófono, Juan, para comprobar que te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muy bien, buenas tardes. Muchísimas gracias, Juan, por tu tiempo, por tomarte este espacio para charlar, para hablar. Además de la investigación, yo creo que uno de los componentes más importantes que puede tener un investigador, una investigadora, pues es este contacto con el público, pues para que sepan qué es lo que hacen y a veces también salir un poco de la vertiente de investigación por temas que se inmiscuyen también en las propias áreas que uno investiga, ¿no? Y tener este contacto de la divulgación, pues siempre es muy importante. Así que pues muchas gracias, Juan, por tu tiempo. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues les recordamos que pueden compartir ya esta charla. Vamos a estar hablando sobre, por si fuera poco, pues por pandemias, no exactamente, no totalmente de la pandemia que estamos padeciendo ahora, tal vez un poco, pero lo que Juan nos va a compartir pues es un poco ese contexto histórico de otras pandemias que ya han ocurrido no solo en México, sino en la región, sobre todo un poco en la parte del Caribe, que es acá donde estamos nosotros, que ciertas pandemias llegaron aquí, se originaron aquí y además el clima, el tiempo meteorológico y las circunstancias de la historia, de las circunstancias del momento, pues dieron lugar a estas pandemias en siglos pasados. Pero pues antes de ya ir a la charla, quiero invitarles a todos quienes nos están viendo, que si en algún momento quieren hacer alguna pregunta a lo largo de la charla, ya pueden hacerla a través de nuestro chat del planetario o a través de las otras páginas de los planetarios, que como les comento, pues estamos conectados en red para llevarles estas actividades y que precisamente pues la pandemia lo que ha traído para los planetarios pues ha sido ya bastantes semanas de tener cerrados los espacios, pero seguimos con mucha divulgación a través de nuestras redes sociales y de nuestras páginas en internet. Así que pues sin más vamos a comenzar, si les parece, esta charla con el doctor Juan Esteban Martínez Gómez. Y para comenzar, pues voy a leer una breve reseña del doctor Juan. El doctor Juan Esteban Martínez Gómez, él es biólogo por la Universidad Veracruzana, cursó su maestría en Villanova University y su doctorado en la Universidad de Missouri, en San Luis. Es investigador del Instituto de Ecología, AC, el INECOL, que es un centro del CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Juan desarrolla estudios con especies endémicas y en peligro de extinción, principalmente en las islas mexicanas. En colaboración con investigadores nacionales e internacionales, ha estudiado las serpientes de Isla Clarión, en el archipiélago de Revillagigedo, y entre sus trabajos destaca el redescubrimiento de la culebra nocturna Clarión, entre varios otros trabajos de investigación y de conservación de especies que se podrían considerar o extintas o estaban a punto de ser extintas.
si buscan por ahí en la página del INECOL van a aparecer algunos de los trabajos que son sumamente interesantes. A mí me llamó mucho la atención, Juan, un trabajo sobre las especies ahí en Revillagigedo, en especial el de una paloma que parecía que estaba extinta. ¿Es así? Está extinta en la vida silvestre, pero gracias a la cooperación internacional, a los criadores, desde el año de 1925 vive en aviarios en Estados Unidos y Europa. Y uno de nuestros sueños en nuestros proyectos es regresarla a Isla Socorro, y en eso estamos trabajando también. Y como esa, pues varias especies que es un trabajo impresionante el encontrar especies que están a punto de extinguirse o casi extintas y volverlas a reproducir, y el tema de reincorporarlas a su hábitat pues es muy importante, pero además pues muy interesante. Así que pues este tipo de investigaciones, este tipo de labores es lo que hace el doctor Juan. Pues Juan, ¿qué te parece si entramos a la charla? Y pues para comenzar, podríamos, digamos, en la historia contemporánea en México, podríamos empezar en varios lugares, ¿no? Pero comenzando un poco con las pandemias en el territorio, que ahora es México, seguramente uno de los momentos más importantes y que se nos viene a la mente, pues es la parte de la conquista y de las primeras pandemias o epidemias como el de la viruela. Por ahí he leído varias cosas que consideran entre un mito y la realidad respecto a este tipo de pandemias, ¿no? Por ahí leía en algún lugar que hasta antes de la llegada de los españoles a América, pues no había prácticamente enfermedades. Esto era como muy parecido un poco a un paraíso, ¿no? En el que no había demasiadas enfermedades de este tipo tan destructivas, pero de lo que se tiene registro es que a partir de la llegada de los españoles pues vienen una serie de enfermedades. Entonces, pues si te parece, podemos comenzar en esa etapa con la parte de la viruela y todo lo que se fue desarrollando en enfermedades que aquí no estaban o que eran desconocidas. Sí, podemos empezar la reflexión, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo una pandemia con un virus nuevo que tiene una gran capacidad de contagio, pero podría decirse una baja letalidad, pero como la capacidad de contagio es muy alta, el número de personas que pueden fallecer también, el número total puede ser muy alto. Entonces, ante un virus de esta naturaleza, y sobre todo para pasar con éxito estos momentos, sí vale la pena recordar la pandemia de la viruela, y hay que decir que una pandemia más o menos se define así, es como una enfermedad que aparece en varios países, en varias regiones al mismo tiempo. No está nada más en una región o en un país, sino que es común a varios. Entonces, hay unos mitos, unas realidades en cuanto a las pandemias en México precolombino, pero sí existían otras. De hecho, Humboldt y otro gran historiador mexicano veracruzano, les estoy platicando desde el puerto de Veracruz, Francisco Javier Clavijero, él registra otro, lo registra, parece que esta, a diferencia de otras enfermedades de las que vamos a platicar, como la fiebre amarilla, se daba en las montañas y causaba también una gran mortalidad, especialmente en los poblados indígenas. Entonces, la viruela no era la primera, pero quizá la viruela, por las marcas que dejaba en la cara, fue quizá la que dejó una memoria indeleble. Se menciona precisamente, si rescatamos el trabajo de estos historiadores antiguos o de la historia antigua de México, esta Motolinía menciona a un soldado negro o un esclavo negro que venía con Pánfilo de Narváez en esa expedición que el gobernador de Cuba mandó para detener a Hernán Cortés, y que además no fue exitosa, y al final todos los hombres de Pánfilo de Narváez, o la mayoría, se pasaron con Cortés y continuaron con el avance, y pues
la toma de México, Tenochtitlan. Entonces esta persona, al avanzar con las tropas, quizá algunos de los europeos ya estaban pues con cierta protección en sus sistemas inmunes, porque la enfermedad también azotaba a Europa, y no solamente Europa, otras regiones de Eurasia. Entonces, la viruela no nada más atacaba a los indígenas, simplemente que al momento del contacto ellos no tenían lo que ahora se ha vuelto común, este término de inmunidad de rebaño. Y si nosotros leemos en el libro de La visión de los vencidos de León Portilla, podemos ver ilustraciones de las pústulas, ¿no?, en la cara de la gente. Y bueno, pues el sufrimiento que se tuvieron en estos lugares, el terror que causó la enfermedad, que al ver a estas personas prácticamente las aislaban y esperaban a su muerte, y ya que estaban muertos quemaban pues a los muertos y a sus casas y a sus cosas por el terror al contagio. Y de esa manera llegamos, la viruela estuvo presente en las Américas, en Europa, en Sudamérica también. Una vez que llegó al continente, pues seguía y causó miles de muertes. No se puede, o no existe lo que ahora pensaríamos es un conteo exacto, pero la viruela allí estaba. Y también, dependiendo del autor, a este mismo marino negro se le atribuye que era portador de otras enfermedades. No sabemos si es cierto, habrá que revisar, pero también se le ha mencionado que era portador de fiebre amarilla, que en este caso también es un virus, como el de bueno, un virus diferente, pero es un virus como el de es también un virus como lo es el de la viruela. Ahora, Juan, en el caso, déjame interrumpirte o preguntarte, en el caso de la viruela, ¿había un conocimiento por lo menos superficial de parte de los españoles como para tratarla o para paliarla? ¿O era simplemente, pues, sabes qué, si estás enfermo, pues ya, o sea, vas a morir, ¿no? ¿Estaban destinados o había algo para tratar de paliar los síntomas, etcétera? Sí, es una buena pregunta. Termino nada más con lo del esclavo o el marino. Se le atribuye la viruela, la fiebre amarilla y la malaria. Pero volviendo a la viruela, es una enfermedad que se había presentado por mucho tiempo. Es decir, esta enfermedad estuvo latente junto con la fiebre amarilla, o la malaria aún es endémica de algunos lugares, ¿no?, de Sudamérica y de África. Pero es algo que ha azotado a la humanidad, o azotó a la humanidad por mucho tiempo, y existían tratamientos, algunos venían incluso de Asia, y básicamente era esperar a que los enfermos que tenían la suerte de sobrevivir en la última etapa, sus pústulas tenían virus en menor cantidad, y virus, podríamos llamarlos atenuados, y lo que hacían entonces era tomar de esas pústulas. Había variaciones que era como quemarlas, y luego hacían incisiones y se aplicaban en las personas que presentaban un padecimiento más benigno. Y eso ocurrió por mucho tiempo. Ocurrió por mucho tiempo, y fue precisamente a finales del siglo XIX, perdón, del siglo XVIII, principios del XIX, donde se conjuntan una serie de exploradores, naturalistas, médicos, algunos de ellos, que además de ser médicos tenían una formación en botánica, que confluyen en nuestro país y de alguna manera empiezan a tomar nota de lo que están observando y empiezan a contribuir al tratamiento de estas enfermedades. Entonces, es interesante porque a finales del siglo XIX, perdón, una vez más me equivoqué, a finales del siglo XVIII, principios del XIX, todos pasan por México. Tienen una exposición a estas enfermedades. Y, por ejemplo, si empezamos
con lo de la viruela, podemos citar pues a este gran filántropo y doctor, el doctor Balmis, Francisco Javier Balmis. Y él estudió parte o hizo práctica médica en México, regresa a España, y en España ocurre una situación para que se vea que la viruela no nada más afectaba a los indígenas. Precisamente la hija del rey Carlos IV enferma de viruela y fallece. Y el rey Carlos IV, y a instancia de Balmis, organiza la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. Y esto se puede, en parte, por la comunicación entre los científicos. Esa es la primera enseñanza. Los científicos debemos colaborar. Y en el caso del coronavirus, ahora lo estamos haciendo. Pero lo que pasa entonces con Balmis, pues Jenner descubre que hay una forma de viruela que es propia de las vacas, y se da cuenta que las personas que trabajan ordeñando a estas vacas que tienen la viruela, vacuna, de ahí viene la palabra, ¿verdad? Vacuna, no se enferman, o cuando se enferman lo hacen de una manera muy leve. Entonces él prueba, él quizás es el primero en hacer, ahora que estamos también hablando de vacunas y de cómo son las etapas de la vacuna, es el primero que prueba la eficiencia de una vacuna, la eficiencia del medicamento. Y una vez que se comprueba, en ese entonces era pues con un número reducido de personas, la vacuna empieza a llevarse a diferentes lugares con ciertas limitaciones. Y estas limitaciones son la capacidad de refrigeración y la capacidad de transportar la vacuna en sí misma. Entonces, Balmis, lo que él propone es llevar la vacuna en seres vivos. Y para esto lleva de España, con niños huérfanos de Madrid y La Coruña, suman 22, y los lleva al continente americano. Y entonces, conforme va avanzando, él va infectando a los pequeños. Los pequeños entonces desarrollan la enfermedad, y entonces él de los pequeños obtiene más anticuerpos y va aplicándolos a las personas. Islas Canarias, llegó a Puerto Rico. En Puerto Rico se dio cuenta de que por otra vía ya también estaban llevando la vacuna de Jenner a Estados Unidos y otras islas del Caribe, incluso a México también, o a la Nueva España. Y pues él continúa. Lo que él hace es llevarla, llega a Veracruz. En Veracruz es recibido con un aire especial. La gente de Veracruz creo que no ha perdido esa, no, sin dejar de ser amable, sin dejar de recibirlo pues con toda cortesía, también con cierta duda, ¿no? Porque estábamos acostumbrados en el puerto a recibir personas que venían pues muy emocionados del viejo continente, y ya llegando aquí el tiempo, ¿verdad? Las enfermedades y todo hacía que el ánimo de las personas cambiara, sobre todo porque también había otra enfermedad, la fiebre amarilla. Entonces, Balbi se sorprende porque ve como los ojos o las miradas dudosas o cuestionadoras, ¿verdad?, de los veracruzanos, pero pues es que así éramos. Y esta actitud la podemos regresar después, cuando llega en el siglo XIX otro personaje, también por el puerto de Veracruz, que ofrece curas milagrosas. Y esto lo podemos asociar con el famoso uso del dióxido de cloro y otras cosas que también se están promoviendo precisamente en estos momentos de pandemia, porque en Veracruz en el siglo XIX a finales llegó un doctor francés al que se le denominó el doctor Merolico, que simplemente vendía placebos, ¿verdad? Pero mucha gente pensó que eran cura para infinidad de males. Pero Balmi sí traía una vacuna, y entonces él avanza. Veracruz, Jalapa, la Ciudad de México, luego va al Bajío, Michoacán, sube Durango, todo. Es prácticamente todo el centro de lo que era la Nueva España y el centro conectado. Logra pues inocularlos.
Y otra parte de la Juan, expedición. mencionaste que eran niños los que venían. ¿Por qué niños? ¿No podría ser adultos? Podrían ser adultos, pero en este caso eran niños huérfanos. Entonces, prácticamente estas personitas no tenían otra oportunidad. Claro, era un riesgo calculado. Al final parece que murió uno o dos. No sé por qué razones. Los viajes también eran un poco inseguros, pero era algo que en estos tiempos tampoco podíamos hacer, ¿verdad? Porque se buscan estándares para proteger a la población de los daños que pueda tener el tratamiento. Eh, pero hubo otro doctor que venía con Balmis, el doctor Salvani, y él se fue hacia Sudamérica y recorrió y llegó al rincón más boreal que tenía en ese entonces el reino español. Llevó también la vacuna con ese mismo sistema de ir infectando a los pequeños poco a poco, y conforme iba avanzando iba vacunando a la gente. También en Nueva Granada, o lo que es Colombia, ya había otros intentos, tanto de inoculación con la misma viruela, que se llaman variolar, con este sistema de hacer heridas y poner la vacuna previa, bueno, la vacuna atenuada, pero bueno, ellos ya traían la vacuna que no causaba, tenían la certeza de que no iba a causar un daño mayor, porque era la vacuna de las vacas, ¿no? El doctor Salvani murió en Cochabamba, en lo que ahora es Bolivia. Digamos, fue algo muy drástico. Muchos de esos exploradores así terminaban, ¿verdad?, sus aventuras. Luego el doctor Balmis partió de Acapulco. Los niños que venían de La Coruña, de Madrid, ya habían dado todo, ya, aunque se reinfectaran, no podrían tener la enfermedad. Entonces, niños mexicanos o niños novohispanos se llevaron hacia Filipinas, y en Filipinas también se hizo esta vacunación. Después se llegó a territorio de Japón, se llegó a territorio de China, Hong Kong, Cantón, y después de regreso, dando la vuelta por Sudáfrica, hubo algunas paradas en territorios ingleses donde ellos también le permitieron al doctor realizar este trabajo, en la isla de Santa Elena, donde estuvo preso Napoleón, y el regreso. Y en ese sentido hay una pues anotación muy valiosa que nos da una perspectiva de la importancia del viaje del doctor Balmis. La escribió Alejandro de Humboldt y está en el ensayo político sobre el reino de la Nueva España, que siempre en cada momento de la historia nos ayuda a hacer una reflexión. Ahorita vamos a platicar también de Humboldt, pero sobre Balmis, Humboldt dice: así este viaje de Balmis será memorable en los anales de la historia. Los indios vieron entonces por primera vez aquellos mismos navíos que encierran los instrumentos de la destrucción y de la muerte, llevar a la humanidad doliente el germen del alivio y del consuelo. Y Jenner, también es el que descubrió la vacuna en Inglaterra, también tiene unas palabras de admiración para el doctor Balmis, porque estos viajes que hacían eran un sacrificio para ellos. Y como reconocimiento, precisamente, de pues esta filantropía médica del doctor Balmis, ahora que España se enfrentó al coronavirus, él era un doctor militar, los tercios españoles, que también ahora, pues ahora son simbólicos, pero existen, ¿verdad?, en sus unidades militares, denominaron la Operación Balmis para detener al coronavirus. Y España fue uno de los países que exitosamente logró contener la pandemia, el esparcimiento del coronavirus. Claro, hay rebrotes, pero ellos desarrollan realmente una muy buena estrategia para contenerlo. Y bueno, dedicaron a la memoria del doctor Balmis esta operación. Si regresamos ahora un poco, podemos pensar en la fiebre amarilla. La fiebre amarilla, también como la viruela, pues es una enfermedad que empezamos a ver desde la llegada de los españoles. La traen ellos, la traen en sus barcos. Pero claro, cuando empieza a atacar, solamente la gente se pone amarilla, vomita sangre coagulada. De ahí que a lo mejor viene esa canción infantil de sangre coagulada revuelta en ensalada, ¿verdad? Son a veces cosas tan antiguas que se van quedando en la memoria de las canciones infantiles y todo, pero pues era
también una enfermedad que causaba terror. Y prácticamente todas las personas que llegaban a sitios donde había un brote de fiebre amarilla, sobre todo los viajeros, tenían un pavor muy grande. Y en el caso de la fiebre amarilla, hay un doctor mexicano, bueno, un médico mexicano, un botánico mexicano, un naturalista mexicano, que participó, originario de lo que ahora es el Estado de México, Temascaltepec, pero también fue muy distinguido en la medicina y sobre todo en atender o rescatar las naciones originarias de nuestro país el conocimiento de la herbolaria, de las plantas que curan. Pero este señor se recorrió prácticamente toda la Nueva España, porque alguien, Martín Cessé, que venía de España con un encargo del rey, que era, pues, lo que hacemos también ahora los biólogos, ¿no? Inventariar y determinar el valor económico, social, cultural de los recursos naturales, hacen una gran expedición, que es la Real Expedición Botánica, que no solamente se trató de botánica, también tuvo un componente médico, y ese componente médico lo llevó a cabo este mexicano, novohispano, Mociño, José Mariano Mociño, y tenía entonces la tarea no solamente de conocer o dar la taxonomía de las plantas, sino rescatar los usos medicinales de esas plantas. Entonces, él empieza joven y es a finales del siglo XIX, justo cuando Balmis está saliendo, bueno, el año, ¿no? Cuando Balmis sale hacia a la Nueva España, meses antes, ese mismo año, Mociño termina y lleva todos los materiales hacia España, todo lo que habían aprendido. Y algo que él conoció aquí fue cómo tratar a la fiebre amarilla, porque además él estuvo enfermo de otras dolencias en este hospital colonial que aún se conserva. Bueno, el edificio ya no es hospital, ahora es un museo del Instituto Veracruzano de Cultura. Ahí tuvo que descansar de tanto viaje, tanto ajetreo. Estoy seguro que estos investigadores del siglo XVIII y XIX podrían hacer una serie de Netflix, perdón por el anuncio, ¿verdad? Pero con capítulos muy interesantes de todo lo que hacen. Entonces en Veracruz, recuperándose un poco de sus dolencias, recibe una instrucción del virrey de que tiene que trasladarse a la región de los Tuxtlas en Veracruz, porque el volcán de San Martín acaba de hacer erupción. Y aquí es donde empieza a juntarse la historia con otro gran viajero, que es Humboldt, porque a veces pensamos que Humboldt es el que describe la erupción, y realmente lo que Humboldt hace es presenta el trabajo de Mociño y de otros científicos novohispanos y neogranadinos, porque el trabajo de ellos, de los españoles, de los novohispanos, quedó archivado por siglos. Es hasta ahora que lo estamos descubriendo como nuestro, es decir, como parte de este acervo que surge de nuestras tierras por científicos que nacieron en nuestras tierras, apenas, incluso lo estamos valorando en su justa medida. Pero entonces él va, le encargan ir a la punta del volcán, justo cuando todavía estaba echando humo y muy caliente. El virrey ordena que le den instrumentos para hacer mediciones, no todos son adecuados. Él, siendo médico, construye instrumentos con lo que tenía a su disposición en San Andrés Tuxtla, donde se hospedó con personajes de ese lugar. Y entonces va al volcán en una situación que sería de peligro. Imagínense ir al Popo sin el equipo adecuado, donde todavía puede haber emanaciones o piedras saltando, etc. Él va, lo mide. La gente pensaba que era ingeniero, pero era un doctor. De hecho, lo critican después por su informe, algunos, pero pues era un médico. Y en los Tuxtlas, sin lugar a dudas, él allí empezó a tener una relación con plantas medicinales, porque precisamente es una zona de Veracruz donde el conocimiento de la herbolaria tradicional era amplio. Y entonces él tiene registrado en su trabajo la planta, sus usos, cómo se prepara, y algo que él usa y retoma de Sudamérica, pero con especies pues neotropicales, especies de México, es el uso de la quina para tratar la fiebre amarilla y la malaria.
Pero entonces él conocía esto, él también cuando le encargan dentro de la expedición ver qué pasa con la fiebre amarilla, él observa que la fiebre amarilla también está asociada a la llegada de ciertos barcos. Y él también se observa que él se puede acercar con cuidado a los enfermos sin contagiarse. Y entonces él dice, se les puede atender bien, no hay que tener miedo, porque en España lo que hacían también eran brotes más peligrosos. Si en Veracruz morían cerca de 1.500 personas cada año, en Cádiz, en Écija, en los lugares donde azotaba la fiebre amarilla, morían de 8.000 a 10.000 personas. Entonces ahí lo que hacemos ahora, ¿no? En la cuarentena, ¿no? Bloqueaban lugares grandes y quedaban personas allí pues a la deriva, sin atención. Y precisamente fue Mociño el que dijo, no, hay que rescatarlas, hay que sacarlas de la calle, hay que llevarlas a lugares donde puedan ser atendidas. Y hizo observaciones muy valiosas. Él veía que la gente que tenía fiebre amarilla caían por el dolor, el malestar. En la noche pues caían profundamente dormidos y entonces sus cuerpos se llenaban de mosquitos. Sin embargo, él no hace la conexión de que el mosquito está tomando o está a punto de transmitir o a punto de convertirse en un vector de la enfermedad que de los enfermos se la va a pasar a otros. Sin embargo, él recomienda que estén cerrados, protegidos, recomienda que se cierren, ¿no? Precisamente para que no los molesten los mosquitos, aunque no está identificando al mosquito como vector. Recomienda que las aguas sean limpias, buscar aguas fluidas, porque en esa época, a finales del siglo XVIII, principios del XIX, lo que predominaba como la teoría de las enfermedades era lo que se conoce la teoría de las miasmas. Y entonces son emanaciones, algunas misteriosas, que salen precisamente de la tierra, de lugares con agua estancada y todo esto, ¿no? Cuando llega a España, en 1803 hasta que ocurre también la invasión napoleónica, él ayuda a contener la fiebre amarilla en España. Y después allí tuvo un problema porque él, un entusiasta de su trabajo, estaba en el Jardín Real y cuando el hermano de Napoleón era rey lo visitaba de manera continua porque era un hombre muy sabio. Y esto la gente en España lo tomó como que era un traidor y después tuvo que huir de España. Todo su trabajo se perdió. Sus láminas quedaron dispersas en Europa, entre lo que ahora es Alemania, Austria. Y poco después, bueno, bastante después se pudieron rescatar. Afortunadamente ahora están en resguardo en Nueva York. Pero mucho se perdió. Sin embargo, muchas plantas mexicanas están descritas a partir de esas ilustraciones por parte de otro taxónomo, que es de Candolle, que usó los dibujos de Mociño y de la expedición botánica para rescatar ese conocimiento. Fue a finales del siglo XIX cuando el médico cubano Finlay se dio cuenta de que realmente el mosquito era el vector y que la clave era evitar ese punto, ¿verdad? Y esto también nos lleva al coronavirus. Sabemos cómo se transmite y sabemos que es muy importante usar un cubrebocas, así lo pueden llevar. En Cozumel, acuérdense que así también se ponen sus caretas de buceo, ¿verdad? La pueden poner en su brazo. Pero algo muy importante para detenerlo es llevar un cubrebocas, porque nosotros podemos ser, lo más probable es que seamos portadores asintomáticos y debemos evitar llevar, así como los mosquitos, nosotros mismos podemos llevar esto a nuestros seres queridos. Y para protección debemos cubrir bien nuestra nariz, bien nuestra boca y nuestros ojos, porque también la conjuntiva del ojo puede recibir a este virus. Y es nada más en esta parte por donde puede penetrar el virus, en nuestra cara. Juan, algo que me llama la atención es que, bueno, ya desde esta época, finales de 1700, principios de 1800, había estas prácticas que son muy similares a las que ahora pues estamos teniendo, ¿no? O sea, el protegernos las vías respiratorias, el aislar a las personas que tienen la enfermedad, el tratar de tener un contacto mínimo, pero esto era como un conocimiento empírico que se tenía
no lo sé, pregunto si desde todas estas enfermedades mucho más anteriores, incluso la peste negra, la parte de enfermedades mucho más antiguas, o sea, eran prácticas que ya se tenían y que se seguían usando. ¿Era así? Es una buena idea, perdón, es una buena observación. Se fueron construyendo a través también de un conocimiento científico incompleto, pero basado en la observación y, y en alguna parte la experimentación. Entonces aquí podemos ver a Humboldt. Humboldt, cuando, una vez más, ¿no? Ese año de 1803, cuando Balmy sale de La Coruña o cuando Mociño se va de Veracruz para España, en 1803, en febrero, Humboldt está llegando al puerto de Acapulco e inicia un recorrido por la Nueva España que dura aproximadamente un año. Cuando él está en Jalapa, bueno, habla muy bien de Jalapa, de su experiencia en el bosque de niebla, pero cuando quiere partir, sabe que hay fiebre amarilla en Veracruz, él se documentó y él quería pasar lo más rápido por Veracruz, si fuera posible embarcarse inmediatamente y zarpar para no estar expuesto. Y desafortunadamente los vientos del norte, que son tradicionales de Veracruz, no le permitieron hacer eso, así que él se quedó aproximadamente 3 semanas que no tenía planeado quedarse en Veracruz, y él ya sabía de las enfermedades tropicales. Entonces él también pensaba en las miasmas. Humboldt en ese entonces no era claro cuáles eran los causantes, o aunque le llamaban virus, ¿verdad? A la viruela dicen el germen, es un virus, o decían germen, no lo identificaban como nosotros, sino como algo misterioso que surgía de las miasmas. Y Humboldt, a su compañero, el botánico, prácticamente el héroe de la expedición, el científico que ayudó a clasificar estas especies que colectaron por Sudamérica y por la Nueva España, Humboldt tenía a este compañero que estaba enfermo de malaria y sufría. Entonces entendía que debía protegerse. Entonces Humboldt también caminaba con pues ropa ligera pero mangas largas, protegido, ¿no? Y en Veracruz, él, bueno, como tenía este salvoconducto y la instrucción expresa de que todos lo recibieran, tiene acceso a mucha información. Y entonces recorre Veracruz, recorre las lagunas que están alrededor, habla del río Tenoya, que ahora pues ya no existe, ¿verdad? Ahora está entubado, pero era parte de un río que pasaba justo afuera de la muralla. Y habla de que se encharcaba, de que pues había lugares donde no había movimiento, hablaba del agua del hospital, de su calidad, y de alguna manera de esas cosas, aunque no conocieran, son acciones benéficas, como lavarnos las manos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Humboldt también le quedaba claro. Y ahorita, pues, estoy en Veracruz, yo recorro las calles de Veracruz con todos los cuidados que tenía don Alejandro de Humboldt, ¿verdad? Y así deberemos hacerlos todos. En este caso, ya sabemos cómo opera este virus. Y poco a poco se fue construyendo. Entonces, por ejemplo, de la fiebre amarilla, el siglo XIX causó todavía estragos en México. Causó algunos en los puertos del Caribe, también hay registrados. Y hacia finales del siglo XIX llegó a Acapulco y llegó ahí se me fue el nombre, Mazatlán, perdón, este lugar tan hermoso en el Pacífico mexicano, un puerto también muy importante en la conexión náutica de esa época, Acapulco, Mazatlán, ¿verdad? Ahí también llegó la fiebre amarilla. Al finales del siglo XIX, entonces llega otro científico a México, que es don Miguel Ángel de Quevedo, y a él, que conoció a Louis Pasteur en Francia, cuando hacía su posgrado, él le queda muy claro y entiende el nuevo paradigma para explicar las enfermedades, y esta es la teoría microbiana de la enfermedad. Él sabe que existen, porque ya había microscopios más desarrollados, ya había más claridad, ya se entendían, incluso él también ya conocía la cuestión de los vectores de la fiebre amarilla, son los mosquitos, y entonces se empezaron a secar ciertos humedales alrededor de la ciudad de Veracruz, y después él hizo un trabajo similar en el puerto de Mazatlán.
para tratar de contener la pandemia. A, a él, sin embargo, cuando llega el siglo XX, le toca otra pandemia muy terrible, que fue la de la gripe española, que se llama así porque España fue el país que más información proporcionó. Todo indica a que el virus H1N1 de la gripe española se originó en los Estados Unidos. El primer caso posiblemente en un campo militar, que en la Primera Guerra Mundial, al ir a Europa, la llevaron al viejo continente. Y fue también una situación de terror. Don Miguel Ángel de Quevedo perdió a su esposa, también veracruzana, doña Adolfina Carrara, víctima de esta fiebre, pero él mismo, habiendo aprendido mucho de Pasteur, por ejemplo, ya él era un poco reacio a saludar con la mano. Él era muy cuidadoso con el contacto físico. Eso lo tenemos incluso desde antes que existiera la pandemia, él ya lo tenía. Porque esta interacción con uno de los grandes investigadores, ¿verdad?, de los microbios y de las enfermedades que causan los microbios, le abrió un panorama diferente. Y parte de lo que hizo don Miguel Ángel de Quevedo, y por lo que es reconocido, él fue un gran promotor de los parques nacionales, porque él se dio cuenta de que esos espacios de la naturaleza conservados son importantes para, bueno, no solamente mantener esos ecosistemas, sino la salud de quienes vivimos en esos ecosistemas. Y entonces él fue muy cuidadoso y su ingeniería después fue una ingeniería, claro, con las limitaciones y visiones de su época, una ingeniería encaminada a generar aspectos ecológicamente pues benéficos para el ser humano. No una urbanización rampante, sino una urbanización que tiene que tener siempre zonas forestales o arboladas, ¿verdad? Un 15%, 20%. Claro que estas ideas no permearon, pero incluso en Veracruz y en otros lugares donde él estuvo, él plantó, en ese momento no se veía como algo negativo, pero plantó árboles alrededor de la ciudad, haciendo anillos alrededor de la ciudad. En este caso eran casuarinas, eran árboles introducidos, pero la idea era generar espacios verdes. Sabemos que ahora son especies introducidas. Ahí, por ejemplo, en la Hija del Amor, en Cozumel, hay casuarinas. Pero lo importante, yo diría, era que él tenía la idea de ganar el espacio natural como un elemento para la salud colectiva, y después podemos cambiar los árboles introducidos por los nativos, ¿verdad? Y generar un concepto diferente. Lo importante es tener espacios naturales. Y de la fiebre amarilla, últimamente, pues, hemos oído mucho que los políticos hablan de que ya se domó la pandemia, ¿verdad? Ya la vencimos o algo así. Y yo aquí en Veracruz veo seres queridos que han fallecido, amigos que se están contagiando. Me es difícil pensar que la tenemos domada, pero algo similar también pasó con la fiebre amarilla. En los años 60 se pensaba que se podía erradicar por completo el mosquito del género Aedes. En otra charla me equivoqué de género, pero ahorita ya no me puse tan nervioso y bueno, es un mosquito del género Aedes, tiene cierto ángulo como pican, realmente están por todos lados ahora. Pero en los años 60 se pensó que se había obtenido el último mosquito, entonces en nuestro país le mandaron a las autoridades norteamericanas que financiaron esta operación lo que ellos pensaron que era el último mosquito Aedes que estaba en territorio mexicano. O sea, según ellos habían domado la pandemia, ¿verdad? El último mosquito se acaba este problema, y no es así. O sea, también sabemos que hay situaciones que son difíciles de llegar al punto cero, sin embargo, sí se ha logrado. La viruela, la polio. Al menos alguna de sus cepas han sido completamente erradicadas del planeta y se guardan los seres, o no son, bueno, no son seres vivos, son virus, ¿verdad? Pero se guardan estos organismos o estas entidades biológicas o probiológicas en la Organización Mundial de la Salud. Y esta... a lo largo, la fiebre amarilla mató a miles, la viruela también, decenas de miles. Y en el caso de la gripe española,
fue un virus que atacó 2 años, 18, 19, a nuestro país, dependiendo a quién consultemos, pero hay quienes dicen que murieron 300,000 mexicanos cuando pues no la fiebre, perdón, la influenza española. Y en el mundo, dependiendo a quién consultemos, se habla de que murieron entre 60 y 100 millones de personas. Entonces, lo que yo diría es que debemos fomentar la ciencia, la colaboración entre los científicos, debemos también evitar las curas mágicas, ¿verdad? Y debemos entender que a veces el conocimiento científico es incompleto, pero como lo vimos con Humboldt, ¿no? Es incompleto, pero es el mejor tipo de conocimiento que tenemos para enfrentar a este tipo de microorganismos. Y mientras llega una vacuna eficiente a nuestro país, a pesar de que nuestro señor presidente no usa cubrebocas, ¿verdad? Yo le recomendaría al señor presidente que lo usara, y yo les aseguro a todos quienes nos escuchan que si usamos el cubrebocas todos, sí podemos detener las cadenas de contagio, sí las podemos romper. Es algo muy sencillo. Y al mismo tiempo, ¿qué tipo de cubrebocas debemos usar? Debemos usar uno de acuerdo a las actividades que hacemos. Por ejemplo, si yo salgo a caminar al bulevar, donde hay mucha ventilación, igual llevo un cubrebocas más ligero. Si voy a ir a un banco que está encerrado con clima y hay muchas personas, pues llevaré un cubrebocas con con un mejor filtro, y también voy a proteger mis ojos. Y también debemos pensar entonces que todos estos cubrebocas KN95, que son mucho más finos, si es posible no los usemos, porque el personal médico que está en lugares de alta concentración del virus, en los hospitales del país, son quienes los requieren. Entonces debemos entender que dependiendo de dónde estemos, es el tipo de cubrebocas que debemos usar, y que los médicos, las enfermeras, el personal de salud debe usar los que tienen el mayor poder de separación, ¿verdad?, entre, bueno, pues el área de nuestra boca y lo que está en el exterior, tanto en un sentido como en otro. Y aquí quizá lo podríamos dejar, ¿verdad? Y ver qué preguntas, qué inquietudes, qué comentarios, ¿verdad?, nos puede hacer el público, porque Sí, yo creo que... tenemos algunas preguntas y algunos saludos, bastantes saludos. Ahorita te los transmito. Algo digamos, regresar un poco a lo que nos comentabas de la fiebre amarilla en esta época. Por lo menos a mí me sonó el hecho de que muchas de estas enfermedades, o prácticamente todas estas enfermedades, entraban a los países a través de los puertos, a través de los barcos, transportadas en los barcos. Y entonces creo que a mí me hace, y en general podemos pensar, pues son los aeropuertos hoy en día, y son los aviones hoy en día, ¿no? Sí, es la comunicación. Los puertos aéreos, sí. Sí, entonces me preguntaba si pensando en este medio de comunicación y de transporte que había por medio del mar, se iba conociendo, digamos, desde las Antillas, en la parte de lo que ahora es Cuba, la parte de aquí donde estamos en el Caribe, es decir, se iba propagando y se iba conociendo poco a poco que las enfermedades iban llegando, supongo. ¿Hay registros de cómo era esta noticia o esta preocupación de decir, ya viene, ya hay un rebrote por allá en la parte del Caribe, ya se nota algo en Veracruz y los de la Ciudad de México estaban preocupados? ¿Cómo era esta comunicación de esto? Bueno, lo hay. Yo creo que lo mejor, lo que nos puede dar una idea es precisamente la gran capacidad de observación y de rescate del trabajo de todos los científicos novohispanos que hizo Alexander von Humboldt. Es increíble ver cómo él lo asienta en el ensayo político sobre la Nueva España, y también habla de esa necesidad de las curas. Y él decía, los veracruzanos son los más afortunados, porque a ellos también se les ha recomendado tomar la nieve del glacial del monte Orizaba, que llegaba precisamente de Orizaba, salían muy temprano y llegaba hacia el final del día a Veracruz.
Y no sé cómo lo hacían, ¿verdad? Pero llegaban los hielos de los glaciares del Pico de Orizaba y en algún momento se pensó que eso ayudaba a sobrellevar la fiebre amarilla. Pero ahí está. Y era fragmentario, pero Humboldt, él sí se da cuenta de que ya hay reportes que decía que ciertos brotes estaban asociados a la llegada de ciertos barcos. El problema es que hay un momento de que tienes ya un grupo de personas que tienen la enfermedad o tienen el virus, ¿verdad? Y están los mosquitos. Ya también los mosquitos aedes establecidos en los humedales del lugar. Entonces tienes para que esto dure. Y precisamente Francisco Javier Clavijero, él trata de poner pues en orden todas los brotes de fiebre amarilla del siglo XVIII, que rescata también Humboldt en su tratado. Entonces, lo que sí sabían es que se daba en cierta época específica, después de la temporada de frío, y tiene también que ver con cuando llegan los mosquitos, que empieza con el inicio de las lluvias. Y también sabían que esa enfermedad no pasaba a cierta altitud. Entonces, parte de la solución que se veía, y Humboldt también la vio, es que querían destruir la muralla de la ciudad de Veracruz, querían que la gente se mudara a Jalapa o a Córdoba, y que nada más quedaban como 3,000 personas, mulatos principalmente, porque pensaban que ellos eran totalmente inmunes. Toda la población blanca europea, ¿verdad? Tenía un terror muy grande a la fiebre amarilla. Fíjate que estaba hace un momento, bueno, por la mañana, buscando algo de información precisamente sobre Muciño, y encontré un documento en el que él habla de una cuestión que también estamos viendo actualmente, y él menciona que, palabras más, palabras menos, dice que él podría como tratar o intentar paliar la cuestión de la fiebre amarilla, pero que la pobreza era una de las epidemias o una de las cuestiones que complicaba muchísimo más el tratamiento de la enfermedad. Y él dice, por ejemplo, la pérdida de la cosecha ha arruinado la fortuna de los colonos y la retardación de las lluvias tiene sin ejercicio a los jornaleros, que incapaces de procurarse algún pedazo de pan, llevan muchos días de hacer su principal alimento solo frutas. Y narra o pide ayuda para no dejar desamparados a las personas que de por sí ya tenían una enfermedad, pero además una cuestión crónica o mucho más preocupante era la cuestión de la alimentación y de la pobreza. Sí, bueno, Humboldt también lo menciona. Humboldt menciona que es una enfermedad que no solamente hace daño, estragos en la sociedad, sino estragos en la economía. Y él menciona toda la cadena que se ve afectada porque se tiene que evitar el movimiento. Cuando hay un brote se tiene que evitar el movimiento. Ellos, fíjate, ya lo sabían. Y para evitar este contagio trataban de contener, trataban de evitar la interacción entre las personas. Y lo mismo pasó con la fiebre española. El puerto de Veracruz cerró, los ferrocarriles que iban a Estados Unidos dejaron de ir. Había también este temor de que el virus fuera en las suelas de los zapatos. También, o sea, en esa época. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo podemos traer a nuestras casas? ¿Y cómo limpiamos las suelas? O sea, muchas cosas que estamos viendo ya las habíamos visto, pero de alguna manera no las habíamos asimilado. Y realmente son cosas muy sencillas. Si tenemos todo esto en mente, yo creo que podemos generar una situación de nueva normalidad donde nos cuidemos. Pero es muy importante que la gente entienda que el cubrebocas es la herramienta más eficaz en tanto hay una vacuna. El cubrebocas, lavarse las manos, evitar estar en lugares con muchas personas, ¿no? Entonces, solamente de esa manera podemos abrir paulatinamente hacia una nueva normalidad, con ciudadanos conscientes de cómo pueden evitar ser contagiados y contagiar. Si ahorita vemos personas que desafortunadamente han escuchado de que el cubrebocas no tiene valor, que la persona que se ve sana no tiene capacidad de contagiar, eso es mentira, ¿sí? Sabemos ahora por investigadores, incluso mexicanos, que desde los 5 días que uno ya recibe el contagio y todavía no tiene síntomas, ya puede empezar a contagiar. Y que después de recuperado, se han encontrado personas recuperadas
del punto en que se recuperaron, con cargas virales altas hasta un mes y a veces hasta 2 meses después de su recuperación. Entonces, esas personas que se han recuperado también deben usar cubrebocas, porque si no, lo pueden llevar a otras personas. Y es esto. Y sobre todo para evitar el daño a la economía de las familias o de las compañías pequeñas, ¿verdad? Las compañías grandes, las familias que tienen pues ingresos asegurados de alguna forma, pues la van a pasar bien, pero hay gente que vive día a día y esta pandemia también la va a afectar. Y la única manera de tener éxito venciendo a esta pandemia es entender que la nueva normalidad implica que usemos un cubrebocas y que lavemos nuestras manos constantemente, que en lugares tengamos que usar gogles o caretas. Y se ha dicho por ahí que no se obliga a la gente a usar cubrebocas porque tiene que ver con derechos humanos. Y yo le diría a cualquier persona que el derecho humano fundamental es el derecho a la vida y que usar el cubrebocas es la forma más certera de garantizar ese derecho. Porque una vez que nos enfermamos, realmente, si nos enfermamos levemente, pues ya recibimos una tunda, ¿verdad?, de la naturaleza, pero si tenemos una manifestación grave, podemos morir. Y no lo vamos a saber hasta que nos pase. Entonces, yo lo que invito a todos es a usar su cubrebocas. Y si el cubrebocas, pueden usar uno, ¿verdad? Como el de mi póster, que es un osito, ¿no? O también pueden pensar en ser un murciélago o en algo, ¿verdad? Hay unos muy bonitos, entonces igual se puede convertir en una prenda de vestir que además es bonita, ¿no? No debemos verlo como una forma que nos quita derechos, sino como una forma que nos ayuda a protegernos. Y les voy a garantizar otra cosa también, que además del coronavirus, no nos vamos a enfermar de las gripes comunes, ni de otras cosas, porque estamos siendo extremadamente cuidadosos. Y me llama la atención que, o sea, cómo esto no es un conocimiento nuevo, sino que tiene siglos, ¿no? O sea, todas estas medidas que ahora nos recomiendan o que deberíamos de seguir vienen precisamente de pandemias y de enfermedades de siglos pasados. Y me llama la atención y me sorprende un poco todavía, coincido contigo, este rechazo a usarlo, el cubrebocas, o a mantener la distancia o no reunirnos en un número demasiado grande, ¿no? Es muy, me parece muy curioso. Pero me gustaría, entrando a la parte de las vacunas, el obtener vacunas para estas enfermedades de las que nos has platicado, pues ha llevado años. O sea, no se han encontrado y no se han producido de un día para otro, digamos, en términos, ahora sí, en términos astronómicos, en 6 meses o en un año, sino que muchas de estas vacunas han sido producto de investigaciones de años. Para la enfermedad del COVID, pues se está trabajando a marchas forzadas, ¿no? Y desde tu perspectiva, ¿cómo va a ocurrir este proceso de tener las vacunas, de distribuirlas? ¿Hasta dónde deberíamos de tener como esta esperanza de que va a llegar? Y si, regresando a lo que nos has platicado de las enfermedades anteriores, en retrospectiva, ¿qué tendríamos que aprender de esos procesos anteriores y del proceso que se está llevando ahora actualmente para encontrar la vacuna a la enfermedad del COVID? La enseñanza fundamental es, y lo vimos con Carlos IV, con Balmis, ¿no? Sobre todo cuando Carlos IV lo aprendió cuando falleció su hija. Se debe apoyar a la ciencia, se debe apoyar la investigación científica. Y aquí en México, con todas las limitaciones que tenemos, ¿verdad? Porque a pesar de muchas carencias se logran hacer grandes avances. Cuando menos hay 3 equipos nacionales en instituciones nacionales que están desarrollando vacunas para el coronavirus. Te puedo dar una entrada, pero yo te sugeriría que invitaran a uno de estos jóvenes científicos mexicanos o a los 3 laboratorios que están entrando a la parte de pruebas clínicas.
Y yo diría que más que buscar, bueno, también hay que reconocer que pueden ser vacunas con estrategias diferentes, ¿no? Y es lo que está buscando. Pero también lo que está faltando es apoyar a los centros de investigación nacionales. En esta situación de austeridad que parece un tanto irracional, cuando deberíamos, cuando se sabe, por ejemplo, que en la Universidad de San Luis Potosí hay un equipo de virología que está haciendo pruebas, se debería apoyar. ¿Sí? Si nos están quitando recursos a todos por todos lados, y por ejemplo en mi institución luego no tenemos electricidad para muchas cosas, pues lo que se ahorra, ¿verdad? Pues se lo den a esos equipos que van a salvar vidas y son nacionales. Debemos apoyar a los José Mariano Mociño de nuestra época. Debemos apoyar el crecimiento de la ciencia, debemos valorarlo. Esa es la cosa más importante, el factor más importante. Y van a ver que así se puede lograr. ¿Qué hicieron o qué hicimos como comunidad científica una vez que se tuvo conocimiento de esto? Los equipos de chinos, de investigadores chinos, lo que hicieron fue secuenciaron a todo el virus y lo hicieron público. Y entonces cuando tú tienes ese mapa, tú puedes recrear ya con el conocimiento científico la estructura tridimensional que puede tener este virus. Y entonces los diferentes grupos de la vacuna, porque ahora también se puede hacer así, sin tener al virus presente en ese momento, pues se pueden diseñar precisamente proteínas que pueden llegar a ciertos lugares, ¿verdad? Donde van a evitar que el virus o haga contacto con nuestros receptores, o también antivirales que llegan a un lugar donde cortan la reproducción del virus. Es decir, se puede atacar de diferentes formas. Y eso es lo que están haciendo. Y yo sugeriría que invitaran, por ejemplo, al doctor Mauricio Comas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para que le platique, o para que le platiquen a tu público la experiencia de cómo un centro mexicano está trabajando para hacer una vacuna contra el coronavirus. Y una vez más, ha faltado que se les apoye. Sí, definitivamente creo que esa es una parte bien importante y que de alguna manera no es una cuestión que ahora se pida, sino que ya hay un historial desde hace muchos años de una inversión insuficiente en ciencia y tecnología en México, ¿no? Desde que yo me acuerdo, se está buscando este 1% del PIB en inversión, que seguramente tiene sus pros, sus contras, sus eficiencias, sus ineficiencias, pero muchos de los países que están liderando la investigación para encontrar la vacuna, pues tienen una historia de inversión en ciencia y tecnología pues bastante añeja, ¿no? De décadas. Y también algo importante, sobre todo en este tiempo, que nos haga también una reflexión de qué queremos como país. Y algo que se ha visto también es que es la colaboración del sector público con el sector privado. ¿Sí? Con todos los elementos, y eso es con todo, la ciencia debe llegar a todos los elementos de la sociedad. Y tú que estás en el planetario de Cozumel, que seguramente te fascina mirar al cielo y las estrellas, no olvidemos que un centro público de investigación con este gran telescopio milimétrico estuvo en el centro, ¿verdad?, del evento Horizonte y permitió tomar la imagen por primera vez de un hoyo negro. Es algo, una forma donde también podemos ver, echar una mirada al cosmos a través de la ciencia, y que los científicos mexicanos jugaron un papel importante por la posición del telescopio que tiene el Instituto Nacional de Astronomía, Óptica y Electrónica, el INAOE, y ahora que tenemos que lidiar con lo microscópico, con un virus, es lo mismo. Tenemos que apoyar esas investigaciones y a nuestros equipos nacionales. Y eso no quiere decir que no colaboremos con equipos internacionales. Humboldt es un ejemplo de eso, Balmis es un ejemplo de eso, ¿verdad? Mociño, pues también, porque finalmente a él lo salvaron personas que lo valoraban a él y su trabajo en la parte de habla alemana, ¿verdad? Que lo ayudaron a salir de España cuando la situación política se ponía muy tensa. Y en este caso, también de esos científicos del inicio del siglo XIX, sobre todo los latinoamericanos, muchos fueron fusilados,
precisamente por movimientos políticos. Y precisamente ahora en nuestro país vemos también un grupo o secciones, ¿no?, que atacan a la ciencia y la califican de alguna forma, ¿verdad? Y dicen que los científicos somos fifís, que tenemos privilegios, y crece un encono hacia un grupo que justo ahora nos puede enseñar, primero no somos fifís ni tenemos privilegios, pero que somos un grupo de la población que independientemente de las ideologías, generamos en conjunto como comunidad científica elementos para mejorar la vida de los mexicanos. Y en este caso llega un reconocimiento a todos los colegas de los centros de investigación de salud que están precisamente al frente en esta batalla contra el coronavirus, a los centros como mencioné, a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que están desarrollando vacunas a pesar de todas las carencias y la falta de apoyo o del apoyo suficiente, ¿verdad? Lo están haciendo porque tienen esa vocación de servicio. Y entonces, yo puedo decir, si queremos vencer a esta pandemia como la hemos vencido a las anteriores y como venceremos a las que vienen, se le tiene que apoyar a la ciencia. Exactamente, sí. Ahora estamos hablando de problemas de salud, pero como en muchas cuestiones, lo hemos comprobado en la historia, las soluciones que da la ciencia a estos problemas muchas veces no son el producto de meses de investigación o de pocos años de investigación, sino de una trayectoria y una tradición bastante larga hacia atrás, y esa es la razón por la cual la inversión en ciencia y el apoyo en general a científicos, científicas, a proyectos, pues tiene que darse a muy largo plazo. Y eso que dices, para concatenarlo, tiene que ver con la preparación misma del científico. Un científico no se entrena en 2 años o 3. Un científico tiene un proceso de entrenamiento que primero, si tenemos suerte, es buena enseñanza primaria, secundaria, bachillerato, la facultad, y luego cuando empiezas a hacer tus posgrados es donde llega la especialización, pero son muchos años. Y luego en el caso de la investigación, los postdocs, en el caso de los médicos, las estancias médicas. Entonces, algo que hay que ver es que los investigadores en nuestro país dedican muchos años a su formación, décadas. Y eso es lo que les permite tener una capacidad para detectar y observar, pues, única, ¿verdad? Y también hay que invertir en la formación de nuevos cuadros, hay que preparar más, hay que ofrecer más becas de posgrado, asegurar que quienes terminan el posgrado pueden insertarse en centros de investigación y así. Es toda una estructura, definitivamente. Pues mandan saludos, Consuelo Solís, muchísimas gracias, hasta la Ciudad de México. Emanuel QR, muchos saludos a Chetumal. Rosa Cabrieles, también muchas gracias por los saludos. Pregunta, ¿cuántos tipos de vacunas existen? ¿Las vacunas inactivas se pueden aplicar para todas las enfermedades? Mira, en realidad hay pocas vacunas y las podemos ver, la mayoría se aplican a los pequeños. Y las vacunas lo que tienden a hacer son específicas por la cuestión inmunológica. Y una vez más, aquí yo creo que Mauricio Comas, de la Universidad de San Luis Potosí, que está desarrollando la vacuna, podría tocar ese tema con mayor detalle, ¿verdad? Que también es fascinante cómo se entra y cómo se decide por dónde se ataca al virus que causa, en este caso, esta enfermedad que llamamos COVID-19. No, pues lo vamos a invitar. Ahorita terminando la transmisión, me pasas los datos para sí, seguro. Y te voy a decir algo, además, uno revive estas historias de estos hombres, sus aventuras y todo, porque también lo que queremos es que los jóvenes de nuestro país se motiven a seguir una carrera científica. Yo les aseguro que si son científicos, siempre van a tener
mucho de qué divertirse. Y como dicen, ¿no? Para nosotros el trabajo es una diversión y nos divertimos mucho. Es sumamente interesante y pues, sí, los que hemos estado dentro de la investigación o quienes siguen dentro de la investigación, muchas veces yo menciono esto, ¿no? Que somos como niños o tenemos ese espíritu Sí. de niños que estamos siempre curioseando, preguntándonos cosas, tratando de responder a preguntas muy complicadas, usando instrumentos y laboratorios que eran un sueño en algún momento, ¿no? Entonces, la labor científica, además de todo, pues normalmente es divertida y Sí. le trae muchas satisfacciones a los que estamos ahí. Marta Latapí, también muchas gracias, muchos saludos a la Ciudad de México. Miriam Va, también muchas gracias. Pregunta, ¿se puede decir que en México hay científicos cazadores de microbios que utilicen nuevos paradigmas para estudiar a dichos microbios o virus? Sí, yo pienso que tenemos cazadores de microbios, como está precisamente el libro que lleva ese nombre, de Paul de Cruz. Es uno de los primeros que yo leí y le recomiendo. Es un libro actual, ¿verdad? Cómo a través de los siglos estos investigadores tipo detective primero identifican y luchan contra los microbios. Y pues ahorita todavía vivimos la teoría microbiana de la enfermedad, pero no dudes o no dudemos que cada vez que nos enfrentamos a una nueva barrera, a una nueva frontera, van a surgir nuevos elementos de conocimiento que ayudarán a formar nuevos paradigmas. En ese momento, yo no lo puedo decir, quizá en un poco tiempo que podamos ver el cúmulo de conocimiento que generó precisamente todas estas mentes enfocadas a luchar contra el coronavirus, ha surgido una nueva forma de ver, pues, sobre todo este tipo de virus, que además, si tú lo ves como con los ojos de un biólogo, también puedes ver lo ingenioso que es el mecanismo con el que está trabajando, lo novedoso, que conjunta como algunas características de enfermedades que vimos en el pasado, pero por separado, y ahora las vemos en este virus, varias de esas características actuando a la misma vez. Exactamente, es un proceso, ¿no? Bueno, pues desafortunadamente siempre el tiempo lo tenemos limitado, pero ha sido una charla muy, muy enriquecedora, muy, muy buena. Y Juan, te queremos agradecer muchísimo. Como lo dije al principio, el que científicos y científicas, investigadores en general, se tomen un tiempo para charlar con el público, para hablarle, porque es una forma directa de llegar a las personas a través de la divulgación, a través de platicar estas historias. Y se genera desde una vocación científica en un joven, en un niño, hasta el interés por leer un nuevo libro o Claro. por lo menos entrar a Wikipedia y poner ahí Humboldt, Muciño, fiebre amarilla e investigar un poquito más. Y esas semillas son invaluables para todos nosotros. Y en Así ese que pues, sentido te queremos dar las gracias. Y yo les quiero hacer una invitación, ahora que estamos explotando el mundo virtual. El Instituto de Ecología del CONACYT, con sede en Jalapa, va a tener su casa abierta. Y aunque no podemos recibir a esos 5,000 visitantes que generalmente recibimos cuando no tenemos un virus que esté causando estragos, ¿verdad? Que esté causando travesuras, nos podemos reunir virtualmente. Entonces yo les sugiero que estén atentos en la página del INECOL, que es muy fácil, inecol.mx, y muy pronto vamos a tener nuestra casa abierta donde podrán conocer a cerca de 120 investigadores que trabajamos en diferentes aspectos de la biología, de la ecología, de la conservación, de la remediación, etcétera. También tenemos expertos por ejemplo, en mosquitos y vectores de enfermedades, a que nos busquen en internet, y ahora que podemos transmitir o vamos a hacer este evento totalmente en línea, se sumen todos los amigos de Cozumel
y de los diferentes puntos de la República que nos están escuchando en este momento. Los amigos del Planetario están invitados a nuestra casa abierta, que también en muchas ocasiones tratamos, dependiendo de la fecha, de hacerla al mismo tiempo de esta noche nacional que es la Noche de las Estrellas. Okay. Sí, creo que ahorita no van a coincidir, pero también tratamos de hacer sinergias con naturalistas de otras áreas. Oye, no, pues está muy bien. De hecho, aquí el planetario y nosotros, los 4 planetarios somos sede de Noche de Estrellas. Creo que este año va a ser el 21 de noviembre, si no recuerdo mal. ¿Cuándo va a ser? ¿Qué fechas van a tener puertas abiertas en el INECOL? Ahorita no lo recuerdo, te comunico y lo podemos difundir y como Claro, siempre, sí. todos son bienvenidos a nuestro centro de investigación. Es para nosotros motivo de alegría y de orgullo tener a tantas familias mexicanas viendo lo que hacemos y también que vean cómo nos emocionamos, ¿verdad? Cuando contamos estas historias, cuando les contamos lo que hacemos y lo que descubrimos en ocasiones, ¿verdad? Pues en el país recientemente también se han hecho grandes descubrimientos. Científicos mexicanos, por ejemplo, del CIMBESTAB, ahora que estamos pensando en Cozumel, en los navegantes y todos, también tenemos ahora gente que siguió el genoma o puntos del genoma de los indígenas sudamericanos, los descubrieron en las islas, ¿verdad?, del Pacífico, demostrando que en algún momento alguien hizo un viaje de Sudamérica hacia la Polinesia y tardará un tiempo en entender precisamente cómo pudo haberse dado ese viaje. Sabíamos por la lancha Kon-Tiki que de la Polinesia era posible llegar a las costas sudamericanas, pero ahora lo que también vemos es que los genes, esos bloques fundamentales en la construcción, ¿no?, de nuestro código genético, también hay genes que son específicos de las poblaciones indígenas sudamericanas que están presentes en las poblaciones polinesias, lo que implica un viaje de Sudamérica a esa parte remota del Pacífico. Y allí participaron colegas del CIMBESTAB. Y bueno, así como ese, otros Es logros. fascinante. Sí, es fascinante y eso es, repito, muy importante, el hecho de que la gente se dé cuenta qué se investiga en México, qué se hace en México, es sumamente importante. Y respecto a las fechas de puertas abiertas, pues cuenta con el Planetario de Cozumel para la divulgación y difusión de las actividades y si es posible enlazar o replicar algunas de las actividades, pues nosotros encantados acá desde Cozumel sin ningún problema. Y también les prometo que una vez que pase esto, voy a estar ahí en esa bella isla, recorriendo Seguro. sus selvas y también disfrutando de el buceo en sus arrecifes. Seguro, eso sin duda, te vamos a esperar por acá. Sabes que tienes tu casa y ojalá que aprovechando que ya cuando te tengamos por acá, pues puedas visitar también a los demás planetarios que formamos Sí. la red, que puedas visitar Cancún, Playa del Carmen y si es posible Chetumal y que pues, nos ofrezcas en vivo de manera presencial pues, una charla. Te queremos agradecer nuevamente, Juan, por tu tiempo, por el espacio y por ese interés tuyo para comunicar la ciencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y a todos nuestros amigos y amigas, agradecerles también el que nos hayan acompañado esta tarde. Les recordamos que cada jueves tenemos una charla muy interesante con diferentes temáticas. Este sábado vamos a tener un evento que lo tuvimos que posponer en la semana pasada. Vamos a tener un concierto de rock en vivo. Lo tenemos que hacer así porque no puede ser presencial, combinado con una velada astronómica. Si el tiempo no lo permite, pues vamos a estar usando los telescopios y transmitiendo este concierto en vivo a través de nuestra página de Facebook y a través de nuestras otras redes sociales para hacer un cierre de las actividades de nuestro aniversario. Tenemos por ahí también una actividad para recordar y honrar la memoria de don Belio Vivas, el cronista de la isla, que reprogramaremos y les comunicaremos la fecha en la que la realizaremos posteriormente. Y pues muchísimas gracias, buenas noches ya
Ya está oscureciendo por acá. Buenas tardes, buenas noches a todos nuestros amigos y amigas en todo el país y en el extranjero que también nos ven. Muchísimas gracias, Juan. Cuídate mucho, cuídense todos. No te me vayas de Zoom. Cortamos Facebook, No, pero nos mantenemos por aquí estamos, aquí estamos. Muy bien. Buenas noches, cuídense mucho, usen cubreboca y sigan las recomendaciones de las autoridades de salud en todos los lugares en donde estén. Pórtense bien, cuídense y nos vemos en la siguiente transmisión. Hasta luego. ¿Qué tal?